macabra historia del Ángel de la Muerte. Carlos Eduardo Robledo Puig, conocido como el Ángel Negro, es un nombre que susurra terror en la oscuridad. A los 19 años, su alma fue consumida por una fuerza maligna que lo impulsó a dejar un rastro de 11 víctimas en su danza macabra de sangre y muerte entre el 71 y el 72. Carlos Eduardo Robledo Puig, nacido en una familia de abolengo con raíces en Salta y vínculos con héroes de la libertad, parecía destinado a un futuro prometedor. Sin embargo, bajo la apariencia de un joven tímido y callado, se ocultaba un oscuro secreto. En los lujosos barrios de Olivos, donde creció bajo el cuidado de su madre alemana, una entidad maligna comenzó a susurrar en su alma. Mientras su padre trabajaba incansablemente, Carlos se sumergía en juegos inocentes con los niños del barrio, pero en su interior algo siniestro germinaba. La influencia de fuerzas desconocidas lo transformó en un ser aterrador, impulsado por una sed insaciable de sangre que lo llevaría a convertirse en el Ángel Negro, dejando un legado de horror y muerte tras de sí. Desde pequeño, Carlos Eduardo Robledo Puig tuvo un encuentro inquietante con la muerte. A los 8 años, una caída de su bicicleta lo dejó al borde de las vías del tren, apenas a centímetros de ser arrollado. «Es muy feo morir», pensó en ese momento. Sin embargo, algo oscuro en su interior se despertó cuando, a los 14 años, asistió a la cremación de su abuelo. Mientras las llamas consumían el cuerpo, Carlos no sentía tristeza ni pérdida, sino una fascinación aterradora por el espectáculo de la muerte. Las palabras de consuelo de su madre sobre la resurrección solo intensificaron su inquietante maravilla. En ese instante, una entidad sombría pareció apoderarse de su ser, susurrándole secretos oscuros que lo impulsarían hacia un destino macabro, donde la muerte dejaría de ser un temor para convertirse en una compañera siniestra. Aunque Carlitos describía a su madre como una presencia pegajosa, la realidad era que ella rara vez le prestaba atención, siempre ocupada en sus propios asuntos. Su padre, un técnico mecánico que viajaba constantemente por su trabajo en General Motors, también estaba ausente. A los 13 años, Carlitos fue expulsado de la escuela primaria por robar útiles a sus compañeros. Sus padres, Josefa Aida Habedank y Víctor Elías Robledo Puig, parecían ciegos ante la oscuridad que crecía en su hijo, repitiendo que solo eran travesuras de un buen chico. El estudio le parecía inútil, especialmente rodeado de compañeros que consideraba estúpidos, excepto por Jorge Antonio Ibáñez, un joven desafiante y astuto que se convirtió en su único amigo. Keke, como lo llamaban, era una influencia peligrosa, incitándolo a endurecerse, a ser un tipo de hierro. La sombra de su padre, un hombre con un pasado turbio, se cernía sobre Ibáñez, y esa oscuridad comenzó a filtrarse en Carlitos. La falta de atención de sus padres y la influencia de Keke alimentaron una fuerza maligna dentro de Carlitos, un impulso oscuro que lo empujaba hacia la violencia. La inocencia de su infancia se desvanecía, reemplazada por un deseo insaciable de matar, como si una entidad siniestra hubiera tomado posesión de su alma, guiándolo hacia un destino aterradoramente inevitable. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Todo comenzó aquel fatídico 15 de marzo de 1971, cuando el sendero de la muerte se abrió ante él y su cómplice, Jorge Ibáñez. Esa noche, en el boliche Enamur de la Lucila, Robledo Puig cruzó el umbral hacia lo macabro. Con una frialdad inhumana, se apoderaron de 350.000 pesos, pero el verdadero horror se desató cuando Carlitos, guiado por una fuerza oscura e implacable, apuntó su pistola Ruby calibre 7.65. Sin piedad, disparó contra Pedro Mastronardi, el dueño, y Manuel Godoy, el sereno, mientras dormían, sellando sus destinos con una muerte silenciosa y brutal. En ese instante, algo maligno parecía haber tomado posesión de su alma, impulsándolo a matar sin remordimientos. La sangre derramada en Enamur fue solo el comienzo de una espiral de violencia y muerte,
un rastro siniestro que aún hoy marca su legado. Robledo Puig, el ángel negro, permanece como un recordatorio escalofriante de lo que ocurre cuando la oscuridad consume un alma. El 3 de mayo de 1971, en la oscuridad de la madrugada, Robledo Puig y Jorge Ibáñez se deslizaron como sombras dentro de un negocio de repuestos de automóviles Mercedes-Benz en Vicente López. La noche guardaba un silencio ominoso, roto solo por el ladrido inquietante de un perro que presagiaba el horror que estaba por desatarse. En una de las habitaciones, los Bianchi dormían plácidamente junto a su hijo recién nacido, ajenos al destino que se cernía sobre ellos. El llanto de su hija no fue lo que los despertó esa noche. Fue el sonido de pasos furtivos en la cocina. Bianchi, sobresaltado, se incorporó en la cama, pero antes de que pudiera articular palabra, Robledo Puig ya estaba allí, una figura siniestra en la penumbra, con un revólver Bernardelli calibre 7.65 apuntando directamente hacia él. En ese momento, una voz susurrante y oscura, que parecía emanar de las profundidades del infierno, se filtró en su mente. Era Ibáñez, o tal vez algo más, algo que había poseído su voluntad. «Mátalo sin vacilar». Robledo, como un títere de esa entidad maligna, extendió su brazo y apretó el gatillo. Bianchi cayó de nuevo sobre la cama, 2 balas en la cabeza silenciando su vida en un instante, como si solo hubiera vuelto a dormir. Su esposa, presa del pánico, lanzó un grito desgarrador, pero fue rápidamente acallada por 2 disparos que la dejaron herida, su destino colgando de un hilo. La escena quedó impregnada de un horror indescriptible, una obra macabra ejecutada por manos guiadas por una oscuridad que no conocía límites. Robledo Puig, consumido por esa fuerza, dejó tras de sí un rastro de muerte, un recordatorio escalofriante de que el mal puede habitar en la forma más inesperada. Una oscura y siniestra fuerza parecía haber tomado control de Carlitos Robledo Puig, conduciéndolo a un sendero de horror y muerte. En su despiadada travesía junto a Ibáñez, intentaron violar a una mujer herida que, pese a todo, sobrevivió para testificar en su contra. Antes de huir con el botín de 400.000 pesos, Robledo disparó fríamente hacia la cuna de un bebé llorando, que milagrosamente sobrevivió. El 24 de mayo, el sereno de un supermercado, Juan Escatone, fue brutalmente asesinado en Olivos. Los asesinos, en un macabro gesto, brindaron con whisky sobre su cadáver. La oscuridad continuó extendiendo su dominio cuando, a mediados de junio, Robledo ejecutó a 2 jóvenes mujeres, Virginia Rodríguez y Ana María Dinardo, tras ser abusadas por Ibáñez en el asiento trasero de un automóvil. El 5 de agosto, la muerte de Ibáñez en un misterioso accidente automovilístico dejó un rastro de sospechas, ya que Robledo, quien conducía, salió ileso y huyó de la escena. Muchos creen que fue él quien, impulsado por esa entidad maligna que lo poseía, eliminó a su cómplice, sumando otro acto de violencia a su legado de terror. Tras la muerte de Ibáñez, un breve silencio envolvió las acciones de Robledo Puig, como si la oscuridad que lo poseía estuviera esperando el momento adecuado para resurgir. En noviembre de 1971, con un nuevo cómplice, Héctor Somoza retomó su senda de terror. El 15 de ese mes, asaltaron un supermercado en Boulogne, donde el sereno, Raúl del Bene, fue acribillado sin piedad con una pistola Astra calibre 32. 2 días después, la muerte visitó una concesionaria de autos, cobrando la vida del cuidador, Juan Rosas. La semana siguiente, en Martínez, el sereno Bienvenido Ferrini fue reducido y con las llaves en mano, robaron 1 millón de pesos. La espiral de violencia culminó el 3 de febrero de 1972, cuando, tras asesinar a Manuel Acevedo en una ferretería, Robledo Puig eliminó a su cómplice Somoza, disparándole 2 veces. En un acto macabro, quemó sus huellas dactilares y rostro con un soplete, intentando borrar toda identidad. Ese mismo día, la policía detuvo al joven asesino de 20 años, quien desde entonces permanece tras las rejas, salvo por las 68 horas que estuvo prófugo tras escapar del penal de Olmos en 1973.
El 27 de noviembre de 1980, Robledo Puig fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, una sentencia que refleja la magnitud del horror que desató, impulsado por una fuerza oscura que parecía controlarlo. Como ves, no puedes dejarte guiar por un rostro angelical. Detrás de ese rostro puede ocultarse el sadismo de un asesino. Hemos llegado al final. Comenta si sabías de este criminal. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.